Sando Decide, un programa de entrevistas donde podrás inspirarte con historias de vida. General Jorge Luis Vargas Valencia, bienvenido, nos alegra muchísimo que esté usted aquí hoy en los estudios de Difundir Radio y Difundir TV. Padre, muchas gracias. Un saludo especial a los bogotanos y a las bogotanas que nos ven, que hoy desafortunadamente están aterrorizadas por el miedo producto de la inseguridad. Es una verdad que no se puede esconder, es una verdad que la siento en cada recorrido en la ciudad, en los barrios, en las localidades. Hoy la seguridad tiene mamados y asustados a las personas de esta ciudad, padre. Fuertemente. Sí, señor. General, me enviaron una tesis de su hoja de vida con sus logros, con el trabajo con 38 años de servicio a la Policía Nacional. Aquí tenemos un resumen muchísimo más concreto para que podamos trabajar y a medida de la entrevista pues iremos profundizando en esa experiencia maravillosa que usted tiene, con la cual hoy propone su nombre para que Bogotá tenga un general que le hace falta, porque hace rato que estamos... Falta orden, padre. De verdad falta orden en la ciudad. Bueno, entonces el general es candidato a la alcaldía de Bogotá por el Partido Cambio Radical, director nacional de la policía, director de la DIJÍN, director de inteligencia policial, resultados fuertes en términos de lo que significan golpes fuertes a Raúl Reyes, el Mono Jojoy, Alfonso Cano, Martín Sombra, el Loco Barrera, Sebastián Valenciano, Cuchillo, Martín Llano, entre otros muchos, y por supuesto el mayor golpe al narcotráfico en el siglo con Otoniel. Exigente, riguroso. Tiene buena inteligencia, padre. Disciplinado, no, yo aquí me estoy... Tiene buena información, padre. ¿Ah? Atleta, natación, ciclismo y atletismo, le apasiona la lectura, la charla sobre liderazgo, melómano, aunque con un gusto especial por el rock y la música anglo, y eso donde nació general. Eso era en los 80, padre, los 80, los ochenteros. Fue la época, yo creo que una de las épocas doradas de la música en el mundo, y el pop en inglés se adueñó de esa década. Entonces soy producto de esos muchachos del colegio y por eso me gusta mucho el rock y el pop, bueno, pero también la música colombiana. Muy bien, claro. Yo escucho todo, yo desde clásica hasta ópera, hasta... lo que sea, padre, lo que sea música. Este amor por Colombia tiene que manifestarse indudablemente en su folclore y en su cultura, ¿no? Sí, vallenatico, la cumbia, bolero, la música tropical, eso se escuchaba, y en mi casa mi papá lo escuchaba mucho. Bueno, esposo, es decir, tiene un hogar formado por su esposa y 2 hijos, obsesionado con el orden y la seguridad. Lógico que es una extraordinaria herencia, de todas formas. Faltaría más que después de tanto recorrido, 38 años de servicio. Hablemos particularmente de ese primer contexto familiar, personal, esos valores que lo identifican a usted como persona. Es decir, hablemosle a los bogotanos primero del ser humano, que yo creo que es tan importante recuperar eso, ¿no? Porque a veces se habla mucho de otras cosas y poco de los seres con los cuales nos tenemos que encontrar, y eso no puede faltar nunca, porque finalmente somos seres humanos. Y yo creo que eso es la primera cosa que debe cautivar, mostrar lo que somos sin máscaras y con los valores que se tienen. Gracias, padre. Pues soy hijo de policía, vivimos en muchas partes de Colombia, pero especialmente Bogotá, ha sido nuestra casa. Bogotá acogió a la familia mía, que mi papá y mamá son paisas. Nací en Bucaramanga por accidente de trabajo de mi papá. Y nuestras costumbres son paisas bogotanas, porque mi papá y mamá también duraron 50 y pico de años, 53 años viviendo aquí en Bogotá, que mi madre murió el año pasado. Mis hijos son de Bogotá, mi esposa es bogotana, mi hermano es bogotano, el mayor, de manera que nos identificamos con la ciudad, con sus problemas, con la gente. Trabajé en Bogotá, mi primera unidad como policía fue Bogotá.
Y en esa unidad, que era una unidad que trabajaba para todo Bogotá, tuve la oportunidad de conocer a todo Bogotá, porque fui a todas las localidades y dormí en casi todas las localidades, de manera que esa primera contacto con Bogotá fue muy personal. Entré muy joven a la policía, de 17 años, padre. Eso veo que aquí está en su historia. Con convicción de servicio. Hay una anécdota muy particular, que mi papá quería que fuera médico o de la Armada, de la Marina. Y yo entonces por congraciarme con él, le dije, sí. No, y a la semana le dije, no, lo mío es la policía, igual que usted. Yo quiero servir. Y toda la vida uno escuchándolo en los cuarteles, hablando de las cosas que hablaba, pues, y sobre todo de hacer el bien, se me contagió ese amor, esa pasión. En la policía, padre, y con todo respeto lo digo, no me malinterprete, y en la audiencia es un apostolado, porque sí, claro. es un servicio permanente, y es un cariño permanente, es un amor permanente por los demás. Y además es una cátedra de enseñar a convivir bien, a convivir, que la gente lo haga bien. Y de eso me enamoré, de eso viví toda la vida. Trabajé en inteligencia, volví a trabajar en Bogotá, etcétera, y toda la vida es eso, el apostolado al servicio, hacer lo correcto, al bien, hasta llegar a director general de la policía. Y en el gobierno de Petro, pues me retiré, y hoy este ser humano que siempre ha querido hacer lo mejor, lo correcto, el bien, decidió lanzarse a la alcaldía, padre. Maravilloso. Acaba de resaltar usted un valor importantísimo, general, y es el entorno familiar, lo que escuchamos, lo que vemos, cuánto educa. Uno de los grandes problemas que tenemos hoy en educación es que quisieran quitarnos a nosotros los modelos en un principio que yo creo que es importante, pero no puede ser absoluto, que se habla de la libre expresión y del libre desarrollo. Entonces con eso permitimos a veces, particularmente en nuestros ambientes familiares, en los niños, en la educación, que será un gran reto para usted si llega a la alcaldía de Bogotá, porque hay necesidad de reconducir muchas cosas realmente al orden. Pensar en ese tipo de modelos y cómo poder prevenir y ayudar a que haya unos entornos familiares que realmente ayuden a crecer a esos niños con unos valores y con una búsqueda de bienes superiores, porque es que los entornos forman muy fuertemente y nosotros no podemos dejar nunca de pensar de que la educación es modelada. Si usted no hubiera visto a su papá, si no hubiera escuchado esas conversaciones, si ese no hubiera sido el ambiente, pues seguramente no habría llegado a la policía y no hubiera hecho la carrera que usted ha hecho también, con la hoja de vida brillante que usted presenta. Padre, eso que usted menciona, pues fue así en nuestra vida. Nuestro hogar, digo, con padre y madre, somos 3 hermanos, fue una constante visión de ejemplo y de modelo de matrimonio, de amor entre mi papá y mi mamá, pero con principios fundamentales y valores fundamentales, sobre lo correcto, sobre el bien. Profundamente católico es mi familia, una familia profundamente católica. Me alegra profundamente. Y basado en los principios de la Iglesia, de los mandamientos que recogen una ley universal de aplicación del ser humano. Mi madre permanentemente dándonos a través precisamente de ese ejemplo lo que debería ser la vida. Mi padre fue un hombre absolutamente que vivió de su sueldo, trabajador 24 horas, entregado a su casa, de manera que nunca recibimos un mal ejemplo o una mala enseñanza, sí momentos difíciles. Lógico, en todas las familias perfectas. Sí, con momentos difíciles, pero si hay algo que recogemos los 3 hermanos, es que somos personas llenas de valores, llenas de una ética profunda en reconocer lo bueno de lo malo, profundamente disciplinados. Crecimos con orden sin que mi papá fuera o mi mamá
fueran nunca agresivos o violentos o demasiado estrictos. Impositivos. Impositivos, con un sentido de la disciplina enorme por las tareas, por el responder, con un sentido de responsabilidad, viendo a mi papá trabajar tanto. Yo creo que eso nos quedó de cosas que tal vez no nos lo decían. Venga y les voy a hablar de la responsabilidad. Como sentar a los hijos y voy a hablar sobre la responsabilidad, o voy a hablar sobre lo que significa el orden en la casa. Pero de ver lo que era así, pues hoy ya, digamos, racionalmente e inteligentemente lo hemos deducido que sucedió. Nos hicieron personas responsables, personas correctas, conocedoras de la verdad, del bien, de la dignidad humana, del respeto por lo ajeno. Un hogar bello que nos transmitió lo que somos hoy en la vida y lo que yo creo que con mis hermanos también le damos a nuestros hijos, padre. Porque en ese mismo modelo, hoy con más tecnología, hoy con redes, lo hacemos con los hijos. Por supuesto evolucionado, pero eso bueno se ha dado. Y me encontré con una mujer maravillosa. Todavía yo creo que ella sí, lo digo con el mayor de los cariños, ella sí mucho más fuerte y riata en todo lo que significa el hogar y la familia. Y cuando lo digo así, lo digo es con cariño porque ella es el centro de la casa. Mi esposa es el centro de la casa, como lo fue mi mamá. Mire cómo es la vida de buena con uno, mi Dios, cómo es de buena con uno. Muy bien. Así como fue mi mamá, mi esposa también. ¿Y Claudia es bogotana o es? Claudia es bogotana. Porque tiene apellido santanderiano. Tiene apellido santanderiano. Ella es hija de policía, padre. Ajá, bueno. Ella es hija de policía y pues como yo estudié en colegio de la policía, la conozco desde kinder. Yo a ella le tomo mucho el pelo, que me acuerdo cuando no tenía dientes y todo, yo le digo, es que usted era así. Y tengo foto de ella y mía. Nos conocemos de toda la vida, padre. Maravilloso. Nos hicimos novios estando yo en la escuela de cadetes, pero nos conocimos toda la vida. General, usted acaba de hablar ahora del orden de la disciplina. Bogotá es un reflejo de lo que es el país. Proponer el nombre para una ciudad como esta en la alcaldía, ¿cómo la ve hoy usted y cómo la proyectaría? En los sueños de hoy candidato, si llega de alcalde, pero también en la contribución que tendrá que dar si no llega, porque seguramente estará reconocido en muchísimos espacios y con un valor muy importante. Pero particularmente hablar de esta ciudad, ¿usted cómo la ve con los grandes retos? Usted ha dicho en estos días que usted no es político, pero sí sabe de política, ¿cierto? Sí, sabemos. Lo he escuchado en las entrevistas, entonces... Padre, lo complejo hoy de cómo está el país. Usted comenzó por el país. ¿Cómo está el país? Un país que para mí está descuadernado, un presidente que desafortunadamente en muchas ocasiones se ha pasado por encima de la ley. Él se siente dictador en Colombia. Todo lo que habíamos construido en términos de consensos lo ha acabado. Y comienzo por ahí porque eso también me ayudó mucho a tomar la decisión. Usted fue su general allá en la policía y estuvo cerca de él y conoce de todas formas de primera mano. Me ayudó a tomar la decisión de cómo está descuadernado el país y la inseguridad en Bogotá y la falta de experiencia de la alcaldesa en los temas de seguridad. Con todo esto tomo la decisión para aplicar la experiencia, el conocimiento y ponerle el nombre mío a los bogotanos para recuperar, lo primero, la seguridad, con método, con organización, con estructura y conocimiento, con profesionalismo, que fue lo que hice durante 38 años de mi vida, no solamente, como lo dice la gente, cogiendo bandidos, capturando bandidos, no, administrando recursos, gerenciando equipos de trabajo, que eso es lo que sé hacer, gerenciar equipos de trabajo, dar resultados, impactos, cambiar con los planes circunstancias de la vida de seres humanos o de regiones, que es lo que hemos hecho toda la vida. Y otra cosa, quiero confesárselo acá, padre, en confesión acá, ante los oyentes, ya de todas formas, sí. ante los oyentes también,
que... Queda sin sigilo ya para ya mí, sin porque, sigilo. porque eso es público, entonces Ya por es ende público, ya no tenemos... pero le confieso a los oyentes que parte también de lo que hice en este ejercicio de tomar la decisión, padre, es cómo así que los de las FARC o los que fueron del M-19 o los helenos, lo que sea, son los únicos que tienen visión política o pueden participar en las decisiones del Estado. Hoy los miembros de la fuerza pública son demasiado importantes en las decisiones del país y para lo que se viene, frente a los acontecimientos que están sucediendo en Colombia. Y tomé este paso en Bogotá, también por eso, pero por la falta de orden. Mire, me han dado la Caracas, están todas las localidades en estos días. La suciedad, padre. Sí, la ciudad está... La falta de orden, los semáforos verde, rojo, verde, las mallas, no hay quien supervise, no hay quien le ponga el orden a partir de una toma de decisiones para que se haga de manera organizada y que se vea en la ciudad que hay alguien que lidere un proceso. Es aterrador, es aterrador. La desconfianza de la gente en la ciudad y en la autoridad es muy preocupante. Ha crecido para el futuro de la ciudad, demasiado. demasiado. Y en todas partes, eso sí se lo digo, la inseguridad. Pero general, ¿no le parece que contrasta un poco ese tema? No sé, yo veo el país descuadernado de tal manera que no es solamente la cabeza, sino que son también los pies, ¿cierto? Es decir, hemos entrado en esta óptica que finalmente genera muchas ganancias para muchos grupos. Entonces, lo que no queremos es recoger en orden, establecer de alguna manera una hoja de ruta que nos pueda decir hacia dónde vamos, sino que el caos se volvió ganancioso absolutamente para todos, en la medida en que cada uno se inventa sus propias políticas. Entre más laxo se vuelve, como que más mayor capacidad tiene. Bogotá tiene un voto de opinión que uno no le alcanza a entender realmente hacia dónde se orienta y qué es lo que quiere en términos de ciudad, que como decíamos ahora también refleja un poco el término de lo que significa el país. Entonces surge como un poco angustia frente a eso, y proponer un hombre con una estructura disciplinar que primero diga, vamos a ponerle orden a un desorden que tenemos en este momento. ¿Cómo lo ve usted ahí? Mire, este gobierno y el partido de gobierno es eso, padre, es un caos. Es un caos. Usted ve los ministros, usted ve los congresistas, usted ve todo, nadie se pone de acuerdo. Y ese es el reflejo del país. Es un caos. Me dicen, es el caos del desastre. De hecho, tocamos casi que fondo porque no se ponen de acuerdo, pelean entre ellos, propuestas de un lado, hacen una cosa, tienen a la gente en la mitad de ese caos que armaron por falta de claridad y por estar encima de la ley. Que pensaron que llegar a ser presidente podía estar cualquiera encima de la ley. Nadie puede estar encima de la ley. Nadie puede estar encima del orden ciudadano. Nadie puede estar encima de los mismos ciudadanos. Eso se refleja en Bogotá. Eso se refleja, dejaron a la policía sin enviarle el pie de fuerza que se necesita. El tema del metro. En plena campaña presidencial, el gobierno Petro se mete a decir, a la alcaldía, el presidente se pone a decir que no, ahora es subterráneo. ¿Quién sabe con qué interés político o qué candidato? O sea, a generar caos, a generar zozobra. Sí, tenemos estructura de disciplina de hacer cumplir las cosas, con firmeza y autoridad, que es lo que le he venido diciendo a los bogotanos. Les ofrezco eso. Hay que construir sobre lo construido. ¿Cómo es que hay obras por valorización que no se hicieron o que simplemente se abandonaron? O de las mega obras que hay 600 frentes activos y más de 1000 obras que se están haciendo de forma indiscriminada por toda la ciudad, que pareciese que no hubiese planeación, que no hubiese alguien en la cabeza para decirle a los contratistas, ¿usted por qué no ha entregado si tenía plazo hasta tal fecha? Con un equipo permanente de management, de administración, que esté permanentemente
en palabra coloquial, encima, está retrasado un día, lleva retrasado 2 días, ¿por qué no ha llegado? ¿Por qué esta malla la colocó de esta manera? Bogotá necesita esa microgerencia en la administración de alguien que entienda lo público desde ese punto de vista, sin tanta politiquería. Que es lo más grave que nosotros tenemos. Sin tanta politiquería y que administre la ciudad con experiencia gerencial, con equipos de los mejores, para que esto no siga patas arriba. La movilidad es un caos, padre. El desorden es enorme, padre. Terrible. El desorden es terrible. Lo más difícil es poder construir, primero el consenso, que es lo que primero que hay necesidad de decir, queridos bogotanos, vámonos porque necesitamos hacer esto, y entonces fijamos hoja de ruta. Y 2, en términos de lo que significa un buen equipo de gobierno, ¿con quién se rodearía usted? Porque, lógicamente, como usted dice, hay un desafío muy grande. Bogotá tiene un presupuesto inmenso, hay muchos ciudadanos y hay muchos retos, indudablemente, por superar. En temas de movilidad, hoy la ciudad está casi prácticamente paralizada. No por los paros, que están otra vez regresando, tristemente, porque los reclamos siguen siendo desde todos los ámbitos, sino particularmente por el tema de que abrieron una cantidad de frentes de obra, no avanzan los frentes de obra, no avanzan, los retrasos son impresionantes, porque obras que estarían para entregarse en el 2026 ya los proyectos del 2028, y pasan cosas inauditas definitivamente, porque qué equipo y qué proyecto para Bogotá. Padre, no tenemos nombres todavía, lo que sí puedo decir es que va a ser un gabinete paritario, con una inclusión de la mujer importante. No entiendo hoy cómo no hay una mujer como candidata a la alcaldía. Sí, somos todos hombres, pero en nuestro gabinete va a ser paritario, 2, con las mejores personas. Esperamos que sea técnico, que sea profesional, con el máximo conocimiento, como se merece una ciudad del mundo, porque Bogotá es una ciudad del mundo, padre. Sí. Usted que ha viajado, usted que conoce, Bogotá es una ciudad del mundo. Vienen panameños, vienen ecuatorianos, peruanos, costarricenses, hondureños a un concierto a Bogotá. Vienen a la inauguración del restaurante, vienen a las pruebas de ciclismo, vienen a correr las maratones. Bogotá es una ciudad del mundo y es un referente en América. Yo estoy enamorado de Bogotá, padre. No sé si se nota, pero estoy enamorado de Bogotá. Pero para poder que esto suceda, lo primero es que tenemos que volver la seguridad. Sé hacerlo. Vamos a realizar la operación Autoridad a partir del 1 de enero. Con el alcalde al frente, no con ningún secretario de seguridad que sea el que la mande, no. Así como el presidente tiene que responder por el orden público nacional, el alcalde es la primera autoridad en el orden público también y en la seguridad y la convivencia en Bogotá. Y además es el jefe de policía por ley. Entonces, el 1 de octubre, el 1 de enero comenzará esa gran operación en parques, en los 100 sitios más difíciles, contra las 7 bandas más complicadas. Estaba ahorita con una candidata edil acá y me decía que es que están los maracuchos, los costeños, los paisas, que están el Tren de Aragua acá. El Tren de Aragua. Esto, podemos sacarlos y capturar a los delincuentes, padre. Sabemos hacerlo. Usted mencionó unas operaciones que dijo al principio, sí, tengo la experiencia para hacerlo. Darle la tranquilidad a los bogotanos de que vamos a mejorar la policía, darle la tranquilidad de que le vamos a dar los medios a los fiscales y a los jueces, de que con el ejército vamos a trabajar, de que darle la tranquilidad, padre, de que no podrá haber corrupción en las instituciones, tampoco en la fuerza pública. Vamos a hacer una gran dirección anticorrupción en la Secretaría de Seguridad para los temas de seguridad que también tanto preocupan a los ciudadanos. Allá iba mi próxima pregunta, mi queridísimo general. Usted habla precisamente de un equipo técnico. Esta ciudad, como el país, es terriblemente político y con unas cuotas muy fuertes de participación, donde lastimosamente no brillan los contratistas ni brillan las ejecuciones, justamente como decíamos en términos de obras, por el cumplimiento ni por la ética, sino al contrario, porque lo que es primero que se hace es tratar de ver a ver cómo me quedo yo finalmente con el dinero. ¿Cómo logra usted o cómo presupuesta usted combinar este tema
de lo técnico con lo político y con estos clanes construidos dentro de esta ciudad que son muy fuertes y que tienen unos poderes muy grandes y que están incrustados en todas las secretarías, en todos los espacios y que se llevan las tajadas del presupuesto y queda muy poco para inversión. Padre, Cambio Radical me dio la oportunidad de lanzarme con la propuesta para recoger a la mayoría de personas que crean que la seguridad es lo primero en Bogotá, que es lo que siento y es lo que el grito de los ciudadanos. Es el grito de los ciudadanos. Sí. Y por el orden. Me habían dicho, hablando con el doctor Vargas Lleras y con varios de las personas que me pidieron que me lanzara, que esto iba a ser un vehículo. No, esto no va a ser un vehículo, es el metro donde todos se suban. Pero como no soy politiquero, no vengo de ese mundo, no vengo del mundo de los compromisos, pues vamos a atacar a esas mafias, vamos a atacar a esos carteles de clientelismo, cero mermelada. Pero también he trabajado durante toda mi carrera con gobernadores y con alcaldes. Eso no quiere decir que se tenga mala relación con el consejo, eso no quiere decir que se tenga mala relación con los sindicatos. Lo que siempre hemos hecho es con una actuación completamente centrada a los intereses de la ciudad, completamente centrada, como lo he hecho. Imagínese uno en la policía con tantas presiones que hay del delito, de aquel, del otro. Siempre nos mantuvimos absolutamente verticales, padre. Entonces, lo sé hacer y lo voy a seguir haciendo. Lo voy a seguir haciendo. Se van a encontrar con una muralla vertical en términos de principios de la administración. No quiere decir que no vayan a haber consensos, porque es que la política es consenso, en el buen sentido de la palabra. Y tienen que haberlos para poder que la ciudad ande, pero de frente a la ciudad. ¿Y cómo lograr entonces finalmente que volvamos a esto proyecto común y que quienes deben contribuir, porque lógicamente la administración no puede hacerlo todo, va a necesitar de tercerizar muchos servicios, como indudablemente hoy se realizan, pero cómo lograr o cómo está en su cabeza precisamente el proyecto de pensar de que se salga de esa acción de individual y comencemos a pensar en lo comunitario, porque es que la primera transformación que queremos hacer y debemos hacer no solo en Bogotá, sino en todas partes del país, si queremos tener un poco de viabilidad. ¿Qué es lo que ve uno hoy? Una guerra terrible es de lo individual, es decir, es la defensa de mi espacio. Entonces, usted lo decía ahora en relación a los grupos que hoy operan y pasaron a la vida democrática o están pidiendo en términos de negociación, pero se está defendiendo es el pedacito donde se vive, los privilegios que yo tengo, pero se me olvida el resto, ¿no? Los sindicatos tienen que aprender a tener también una conciencia muchísimo más colectiva, no somos solamente los que estamos ahí en un momento determinado encerrados y hacemos parte del grupo, sino cómo comenzar a colectivizar un poco todos estos que tienen que ser proyectos comunes si queremos realmente tener éxito en el tiempo. Padre, el mejor ejemplo de lo que usted acaba de decir es el gobierno nacional. Si hay alguien que es sectario y no ha hecho consensos y que habla de reconciliación, pero no se reconcilia con nadie, es el gobierno nacional. Es la antítesis de la reconciliación. Él quiere reconciliarse con los que prometió en su campaña, pero no con el resto de colombianos. Trata de oligarcas a unos, trata de delincuentes a otros, trata de estigmatiza a miembros de la fuerza pública. Es la antítesis precisamente de lo que debería ser un mandatario. Una vez elegido alcalde, es el alcalde de los bogotanos, no es el alcalde de Cambio Radical, no es el alcalde de X o Y, no, es el alcalde de los bogotanos y se trabaja para los bogotanos. Izquierda, derecha, centro. Además que mire que el principal proyecto, que es la seguridad del orden, la seguridad del orden no le pertenecen o a la derecha, o a la izquierda, o al centro. Son necesarias para el ciudadano, son propiedad del ciudadano. Y de eso es que se tiene que apropiar Bogotá. De eso es que se tiene que apropiar Bogotá. Hay que hacer que se cumpla la ley en términos de, vuelvo a repetir, de todos los grupos que participan en la administración de la ciudad. Pero, padre, es que eso es lo que hemos estado haciendo durante toda mi carrera.
El que no cumple se tiene que ir. Tiene que cumplir. El que no cumple, muy probablemente se iniciarán las investigaciones en procuraduría, en personería, las disciplinarias que correspondan. Pero tiene que haber una respuesta de la administración en donde los ciudadanos vean autoridad y firmeza. No regaño a la policía porque lo que hizo la alcaldesa, que parte de ese, entre comillas, desprestigio de la policía es porque si ven a la alcaldesa regañando a la policía, pues el ciudadano le pierde el respeto. Exactamente. El ciudadano le pierde el respeto inmediato al policía. No, es la forma de ir desinstitucionalizando claro, absolutamente en todos los ámbitos. Y si algo necesitamos recuperar es el orden y el amor a las instituciones, democráticamente establecidas para el orden. Pero es que nadie cree en los fiscales, nadie cree en los jueces. En donde voy, no, es que los sueltan. Es que no sé qué, nadie cree en nada porque es que las autoridades de esta ciudad, la alcaldesa, le echaron la culpa a todo el mundo y que todo el mundo es malo. Entonces todo se volvió malo y el ciudadano se volvió pesimista. Tiene que haber una autoridad que refleje la confianza de los ciudadanos, padre. ¿Y cómo esa confianza cómo se refleja? Con autoridad y firmeza, no con autoritarismo. No, con autoridad y firmeza, basada en el orden y la disciplina. ¿Cómo permitimos que los ciudadanos boten basura en la avenida Caracas? La formación cívica, ¿cómo la vamos a hacer? ¿Cómo se va a abordar ese tema general? Porque en todos los ambientes hay necesidad de trabajar e impactar profundamente frente a ello, porque estamos perdidos frente a eso. Volvemos a decir, nadie siente finalmente el dolor, sino solamente cuando me llega a mí. De resto vivimos en una acción de indiferencia impresionante. Entonces, ¿cómo recuperar lo cívico y cómo hacer precisamente de que seamos responsables unos de otros? Definitivamente tiene que estar en los colegios públicos, padre. Eso, una de las cosas que vamos a revisar de inmediato en la entrada, que ya lo he propuesto y lo he dicho en los debates, son los currículos que hay. Y desde la alcaldía, en lo público, con el Ministerio de Educación, por supuesto, y la Secretaría de Educación, porque hay unas normas centrales, pero desde el orden tiene que estar, mire esta propuesta tan interesante para evitar la deserción escolar. Vamos a crear el cuerpo de policía cívico local de policía desarmada, que hace mucha falta porque la policía está haciendo de todo. Claro, hay 4 o 5 personas en un CAI, agentes o patrulleros de policía, pero hay otro tanto cumpliendo unas labores administrativas, etcétera. El pie de fuerza está disminuido por tanta cosa que tiene que hacer. Con este cuerpo cívico vamos a lograr que en los colegios públicos, que son más de 400, 300 y algo, haya uno de estos policías cívicos, padre, que cuando el joven no va al colegio, esto pasa en Nueva York, es como el sheriff cívico que está ahí para cuando no va el alumno, con padres de familia y el rector, llaman a otros a ubicar en dónde está y a la mamá. Señora, su hijo no vino al colegio, ¿dónde está? Usted sabe dónde está su hijo. Y comienzan a buscarlo, para evitar que se lo lleven las pandillas, para evitar que se lo lleve el microtráfico, para evitar que se convierta en delincuente, para que vaya al colegio y tenga oportunidades laborales el día de mañana. De manera que eso también es parte de volver el orden, padre. Y en ese entorno de lo que significa precisamente trabajar con nuestros queridísimos colegios, ¿no piensa que la educación debe ser un poco más diversificada también para poder salir de encuentro a esas situaciones? Porque hablamos muy fácilmente de la deserción, pero tampoco a veces abordamos el tema de lo que significa el compromiso a veces en términos de currículo para tratar de hacer más atractivo y que responda a las exigencias reales de lo que estamos viviendo. Una de las propuestas centrales de mi programa de gobierno es la educación dual, entre privados, el distrito y académicos, con los empresarios, vuelvo a reiterar con lo privado, reformar también parte del currículo para que haya aprendizaje y competencias en los jóvenes y que salga mucho más capacitado de la universidad, de la educación media, pero también de la superior.
técnicos y tecnólogos. Sí, necesidad de pero hacerlo, apostarle hay que apostarle fuertemente a eso. Eso es lo que está pasando en el mundo. Ese es un modelo alemán. Lo trajeron los alemanes acá. Vamos a retomarlo. Y nosotros nos dedicamos demasiado a la profesionalización. Hoy los profesionales lastimadamente no tienen campos y los técnicos están necesitando y los tecnólogos y no aparecen quién. Los jóvenes están sin oportunidades. Mire lo que dice la OCDE en términos de capacidades competitivas. Colombia, Bogotá está muy por debajo de la media de la OCDE en capacidad competitiva. A eso me refiero también en lo dual. Hoy el joven no quiere a veces ni estudiar, quiere ser emprendedor. Hoy el joven no quiere tener jefes, padre. La inmensa mayoría. Eso es lo que nos arroja la estadística. Lo que nos arroja, nos lo dice Pro Bogotá y Fedesarrollo. No quieren. ¿Qué hay que hacer? Educación virtual, educación pertinente para el trabajo de ellos. Para que hagan sus startups, sus microempresas, y con la Secretaría de Educación vamos a fomentar precisamente esa nueva educación. Esa es una situación bien crítica de todas formas que vivimos en Esto nos da para otro programa, padre. General, en este tema yo siempre veo que los candidatos, los que van hablando, con esa última terminamos, querido general, hablan mucho del tema de seguridad. Yo tengo una gran preocupación. Señor. Bogotá tiene una Secretaría de Integración Social donde durante todo el tiempo podría intervenir mejor. Y yo pienso que hay un problema muy grave y es, capturamos al delincuente, olvidamos a una familia, la dejamos en una situación muy difícil y conflictiva. Yo le estoy vendiendo esta propuesta a los candidatos y es, teniendo ya caracterizada una familia, ¿por qué no intervenir allí para que no crezcamos con unos niños que se vuelven enemigos del Estado? Porque entonces su papá hoy está preso, tenemos que vivir estas situaciones, carecemos absolutamente de todo. ¿Por qué no crear un espacio real donde esas familias puedan ser atendidas y ayudadas realmente por el Estado mismo, porque se encuentran en una situación vulnerable muy fuerte? Padre, me le subo a la propuesta. Me le subo con el Bogotá equipo mío. Identifica de inmediato quién es el delincuente. Subo. Lo caracterizamos ya. ¿Por qué no decirle también que me le subo a la Estado propuesta entra ahí? para que construyamos esa propuesta con usted? Con el equipo me le subo a la propuesta. Acuérdese también que aquí hay delincuentes profesionales, ¿no? Claro, indudablemente. Acuérdese que aquí hay delincuente que sale en la mañana, se levanta, ve el noticiero de uno de los canales, escucha radio, con la esposa habla, esto está muy inseguro, qué ciudad, qué caos. Se da la bendición para ir a trabajar, le da el pico a la mamá, a la esposa, lleva al hijo al colegio, y de 9:30 de la mañana a 12 del día es un pillo, a robar buses. Se va a almorzar con el producto de lo robado, y en el almuerzo ve el noticiero, cómo está de mal el país. Uy, la seguridad está muy fuerte. Y de 2 a 4 roba otra vez, es profesional en el hurto, y llega a la casa, producto de eso, esa es mi profesión, ladrón, que está lleno, que son los cabecillas de bandas y que son los reincidentes. Esos tienen que estar en la cárcel, padre. Ya están identificados y se sabe que son esos. Esos tienen que estar ahí porque es que de eso está lleno Bogotá. Pero hay ambientes realmente donde necesitan ese cariño. Construyamos esa propuesta, padre, me le comprometo con el equipo a hacerlo. Extraordinario. Dale un minuto para que usted convenza a los bogotanos y a quienes nos ven, en diferentes partes del país, para que los bogotanos voten por usted. Gracias, padre, por esta invitación. En este minuto lo que ustedes tienen que ver es experiencia, profesionalismo, muchísimo conocimiento en términos de poder devolver la seguridad y el orden a los bogotanos. El pacto es con los ciudadanos buenos, no con los delincuentes, no con los bandidos. El pacto es con los policías buenos, no con la primera línea. Bogotá está mamada de la inseguridad y de tener miedo. Con Bogotá, en Bogotá, con la seguridad, todo lo logramos. No puede ser que estén temblando hoy los ciudadanos de miedo. No puede ser. Operación Autoridad comienza el 1 de enero con el alcalde a la cabeza, no con ningún secretario, en los sitios priorizados.
a devolverle lo primero que tenemos que devolverle es la confianza en las autoridades y el orden en la seguridad, que se vea firmeza, disciplina, orden a partir de la alcaldía, construir sobre lo construido, avanzar en los frentes de obra con disciplina, con condiciones, en los pliegos, en los cronogramas. Esto es de gerencia en la movilidad. Van a ver un alcalde metido de lleno en la movilidad para que Transmilenio sea más seguro, funcione, aumenten las frecuencias, el kilometraje de Transmilenio, que vaya de los 14 a los 16 kilómetros, que no acosen a las mujeres en Transmilenio. Es una propuesta clara, sabemos para dónde vamos, no politiquero, sí de políticas. Muchas gracias por este espacio, padre. A usted, general, la mejor de las suertes. Gracias, esperamos que voten por nosotros. Indudablemente. Sí. Gracias, padre. Pensando Decide, un programa de entrevistas donde podrás inspirarte con historias de vida.